bienvenidos a En Dos Continentes. Desde el comienzo de este programa procuramos darles la información en mayúsculas, noticias contrastadas y que no buscan que ustedes tengan un punto de vista u otro, sino simplemente que conozcan los hechos. Sin embargo, eso es lo que proclamamos todos, ¿no? No hay cadena a la que se asomen y no les diga que esta es su cadena, la cadena para tener una información veraz, pase lo que pase. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos qué es cierto y qué no? ¿Qué es información y qué es propaganda? Pongamos un ejemplo. ¿Es cierto o no es cierto que Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, tiene un portátil con datos realmente comprometedores tanto para sí mismo como para Joe Biden? Vamos a analizarlo. Y para hacerlo de forma correcta, tenemos que retroceder al 14 de octubre de 2020. Esa fue la fecha en la que estalló la bomba. El periódico New York Post abrió su edición con esta portada titulada Los correos secretos de Hunter. En ella exponía que el hijo del presidente tenía un portátil que contenía información sobre acuerdos entre Hunter y empresas chinas, ucranianas y rusas con las que podría haberse lucrado, además de información realmente sensible para el país. Lamentablemente nos encontramos en una época en la que por el simple hecho de que un medio de comunicación publique una noticia no significa que dicha noticia sea cierta. Y esta investigación por parte del New York Post se encontró con una temprana oposición. Y lo cierto es que los argumentos que se esgrimían tenían su lógica. Nos encontrábamos en octubre de 2020, a tan solo unos días de las elecciones presidenciales en las que Donald Trump y Joe Biden se disputaban el asiento más codiciado de los Estados Unidos. Así que tenía su sentido que esta información se hubiera lanzado justo en ese momento para que Trump pudiera desestabilizar a su oponente. Pero los demócratas fueron más allá. Sí, estaban convencidos de que la historia del portátil era inventada, pero ojo, no por Donald Trump, sino por un tercer elemento que podía ser clave en las elecciones. Así al menos lo aseguró Joe Biden en el debate presidencial. Hay 50 amigos que habían trabajado en inteligencia, que han dicho que eso de lo que él me está acusando es un plan ruso. Lo han dicho. Todos lo han dicho, 5 jefes de la CIA. Ambos partidos dicen que lo que él está diciendo es un montón de basura. Nadie se lo cree salvo él. Él y Rudy Giuliani. ¿Te refieres al portátil? ¿Ahora también eso es culpa de Rusia? Tienes que estar vacilándome. Eso es exactamente. Así que allá vamos. ¿El portátil es culpa de Rusia? Caballeros, quiero hablar de la raza. Tienes que vacilarme, otra vez con Rusia. Era Rusia, claro que sí. ¿Piensan que la Guerra Fría llegó a terminar en algún momento? No. Ambos países quieren seguir desestabilizándose. ¿Y cómo pueden imponerse los rusos? Bueno, de alguna manera con Trump en la presidencia. Y si hay que inventarse una historia relacionada con un portátil, pues que así sea. Lo cierto es que es una narrativa que no tiene demasiada lógica, pero aún así, los demócratas la mantuvieron hasta el final. 2020 se fue, dando paso a 2021, y Donald Trump se fue de la Casa Blanca, dando paso a un nuevo presidente, Joe Biden. Pero incluso aún así, incluso con Biden asentado en el despacho Oval, la entonces portavoz de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, seguía insistiendo en la narrativa demócrata. La historia del portátil de Hunter Biden era invención de los rusos. El presidente ha dicho, y tú lo has tuiteado, que las alegaciones de un mal hacer basándonos en los datos del portátil de Hunter Biden son desinformación rusa. Sin embargo, hay varios medios que aseguran que algunos de los archivos son legítimos. ¿Sigue opinando la Casa Blanca que es desinformación rusa? Creo que se sabe a nivel general, Peter, que hubo mucha desinformación rusa en 2020. Claro, es que pasaban cosas raras en 2020, pero no por parte de Joe Biden, ¿eh? Han sido Donald Trump y los rusos. ¡Uy! ¿Lo he dicho otra vez? Vaya, qué despistada. Sí, de alguna forma este fue el relato que se instauró y tampoco oímos demasiado sobre ello, ni siquiera en las redes sociales, donde precisamente los ciudadanos se reúnen para hablar y discutir sobre aquello de lo que los políticos no quieren hablar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? La situación no era en absoluto normal. El New York Post, es decir, el diario que había publicado la información sobre el portátil, tenía una teoría. Y así abrió la portada del día 15 de octubre de 2020, asegurando que tanto Twitter como Facebook parecían estar compinchados para tratar de suprimir cualquier tipo de contenido, opinión o análisis del asunto del portátil de Hunter Biden, como si las redes sociales se hubieran propuesto dar la razón a los demócratas fuera como fuera. Casi nadie se lo tomó en serio, ni los políticos, ni los votantes, ni el propio Twitter. Todo parecía armonizado, sin fisuras, hasta que llegó una.
una llamada Elon Musk. Desde que el millonario se ha apoderado de Twitter, las cosas han cambiado en la red social. Este fin de semana, Musk prometió que iba a lanzar algo conocido como los archivos de Twitter. Y en su primera edición no defraudó a nadie. Sí, el primer tema que tocó Musk con respecto a las cosas que no sabíamos sobre el funcionamiento de Twitter fue precisamente el asunto del portátil del hijo del presidente de los Estados Unidos. Y tenía su lógica. Si Twitter efectivamente había censurado información, eso significaba que había arremetido contra sus propios principios. Twitter debía ser un lugar en el que la gente se expresara libremente, no que encontrara los filtros que los políticos ya pretendían implantar en tantos otros campos. Y lo que encontró fue lo que decía de hecho el New York Post, lo que decía tan solo la minoría, era cierto. En 37 tweets se repasó la cronología sobre todo lo que había hecho la red social en este asunto. Y lo primero que encontraron fue, sí, un bloqueo. Una de las imágenes destapadas por Musk se llamaba Más cuentas a revisar por el equipo de Biden. Es decir, un listado de cuentas sospechosas de haber tuiteado en contra de la narrativa demócrata sobre el portátil de Hunter, que debían ser revisadas por Twitter y si la información que se daba era demasiado dañina para los demócratas, eran eliminadas al instante. De hecho, es una acción que queda clara con el mensaje final por parte de uno de los trabajadores de la red social. Ya nos hemos encargado de estas. Y no se confundan, esta lista no se limita a políticos o activistas varios. Todo aquel que negase que el asunto del portátil de Biden no era una invención rusa estaba en peligro. Deportistas, empresarios o incluso actores. James Woods era un actor 2 veces nominado a los Oscars, es decir, no hablamos de un cualquiera. Hablamos de alguien realmente establecido en el negocio. Woods tuiteó en contra de lo que los demócratas aseguraban. La respuesta de Twitter, el bloqueo de la cuenta de este actor. Un actor que después de haber visto la información lanzada por Musk, está aliviado, pero aún así recuerda con dolor por lo que ha tenido que pasar. Así que no puedo hablar de esto con todo el consentimiento que me gustaría. No puedo hablar tan elocuentemente como me gustaría, pero ya sabes, cuando ves tu nombre en una lista de enemigos, quieres ver a ese enemigo. Es algo interesante. Cuando declaras que alguien es tu enemigo, pueden decir también que él es el tuyo, el más preciado de los derechos, el más preciado de todos. Es la libertad de expresión. Y ese gobierno de los Estados Unidos confabuló para coger mi libertad de expresión y tirarla a la basura. Es así, nadie se salvaba del bloqueo. Nadie. Sin importar quién fueras o qué hicieras, si no decías lo que se debía, te enfrentarías a las consecuencias. Algo que no le importaba demasiado a Donald Trump, no realmente. El expresidente de los Estados Unidos fue uno de los pocos que mantenía su versión. Daba igual si le expulsaban de Twitter. Daban igual los frentes judiciales a los que se tuviera que enfrentar. Trump tenía claro que Hunter era culpable y pensaba defenderlo hasta el final. En una entrevista televisada, a pesar de que los medios trataban de disuadirle, Trump presumió de algo que, para bien o para mal, tiene de forma innata: la convicción en sus ideas. Creo que es uno de los mayores escándalos que he visto, y no lo cubrís. ¿Queréis hablar? Porque no puede ser verificado. ¿Queréis hablar de cosas insignificantes? No se puede. ¡Claro que sí! Perdona, han encontrado el portátil. Leslie. No puede verificarse. ¿Que no puede verificarse? El portátil. ¿Por qué dices eso? Si hasta la familia quiere el portátil. Biden está oculto. En 5 días ha desaparecido. Se está preparando para tu debate. ¿Ha utilizado 5 días? Lo dudo. ¿Y por qué? ¿Por qué esa seguridad? ¿Por qué esa convicción? ¿Es que no existía la posibilidad de que Donald Trump creyera algo y se equivocara? Tampoco es que tuviera pruebas de lo que aseguraba. ¿O sí? Kayleigh McEnany era una de las mujeres que trabajaba en la administración Trump cuando este era el presidente y tenía una cosa muy clara: Hunter era culpable. ¿Y qué hizo? Tuitear al respecto. Por supuesto, lo que ocurrió fue que bloquearon su cuenta. El equipo de Trump no se quedó de manos cruzadas y escribió a Twitter expresando su descontento por lo ocurrido. La cuenta de Kayleigh McEnany ha sido bloqueada simplemente porque habla de la historia del New York Post. No aprecio en absoluto que nadie me haya llamado con las noticias de que se van a estar censurando noticias de medios de comunicación. Como ya había dicho, al menos fingid que este es un asunto que os importa durante 20 días. Claro, es que es eso. Si vais a encubrir a alguien, al menos haced como que lo que estáis haciendo es lo correcto, aunque sea durante unos días. Pero no, Twitter no dudó en bloquear la cuenta de McEnany y eso lo cambió todo, porque ahora sí,
Ahora Donald Trump estaba viviendo en sus propias carnes como simplemente hablar del portátil podía conllevar el bloqueo absoluto en redes. Y quizá por eso, quizá por el hecho de saber que no se trataba de un simple convencimiento, sino de un argumento basado en los hechos, ahora escuchar estas declaraciones de Trump sobre Joe Biden hace que veamos las cosas de otra forma. Has llamado criminal a Biden, ¿por qué? Porque lo es. Es un criminal. Le han pillado con su portátil. ¿Y sabes quién es un criminal? Tú, por no informar sobre ello. Eres un criminal por no informar de ello. Déjame decirte algo, Joe Biden es un criminal y lo ha sido durante mucho tiempo. Y tú eres un criminal y los medios por no informar. Suerte y buen día. Pero claro, nosotros no sabíamos nada de todo esto, así que al ver estas declaraciones tenía toda su lógica que pudiéramos pensar, bueno, esto se trata de un ataque de Trump a Biden en un intento por conseguir la Casa Blanca. No pasa nada, es uno más. Pero no, era mucho más que un caso aislado. Por lo que parece al menos, se trata de una campaña organizada con el objetivo de ocultar la verdad. Y todo porque una red social lo decidió así. Bueno, no, déjenme corregirme. Sería injusto pensar que todos y cada uno de los trabajadores de Twitter apoyaba estas acciones, o siquiera que eran conscientes de ello. Uno de los empleados de la red social, Brandon Broadman, sabía que algo no iba bien, que Twitter, que debía simbolizar la voz de la ciudadanía, estaba silenciando una parte muy importante de ella, y por eso decidió escribir un correo a la junta directiva, un correo que decía lo siguiente: siguiendo con lo que dice Ian, ¿estamos seguros de que lo que estamos haciendo es parte de nuestra política? Mientras investigamos, estamos limitando la visibilidad de historias relacionadas. Sí, muchos trabajadores se enfrentaban a todo un conflicto moral. Por un lado sabían que debían cumplir con su trabajo, sí, pero por otro también sabían que algo iba mal, que esto no era para lo que estaban trabajando. ¿Y todo por qué? Por el deseo expreso del tío grande. Y es que en el portátil de Hunter nos encontramos con el tío grande, alguien con una identidad desconocida, pero cuyas señales parecen apuntar a un solo lugar: Joe Biden. Desde el primer momento, el presidente de los Estados Unidos ha querido huir en dirección contraria a toda la investigación de este portátil. En un principio, lo hemos visto, aseguró que se trataba de una campaña rusa. Cuando se demostró que no era así, que Hunter podía ser investigado, cambió la estrategia y trató de defender a su hijo. Los fiscales creen que podrían tener pruebas para acusar a tu hijo Hunter de delitos fiscales y una afirmación falsa sobre compras de armas. Personal y políticamente. ¿Cómo reaccionas a eso? Bueno, lo primero, estoy orgulloso de mi hijo. Es un chico que... Bueno, no es un chico, es un hombre que tuvo un problema, como en muchas familias. Estaba enganchado a las drogas, lo ha superado, ha creado una vida nueva, Confío plenamente. Lo que dice y lo que hace suele ser lo que ocurre. Y, por ejemplo, escribió un libro sobre esto, sus problemas. Y fue claro en esto, estoy orgulloso. Vino y dijo, por cierto, todo este asunto de las armas, no sabía nada sobre ello. Y resulta que cuando rellenó un documento para comprar un arma, lo que ocurrió fue que, en la pregunta de si era adicto a las drogas, puso que no. Y escribió sobre decir no en su libro. Así que yo confío mucho en mi hijo. Le quiero. Y va por el camino correcto desde hace un par de años y estoy muy orgulloso de él. ¿Pero lo está? ¿Lo está de verdad? Quizá era parte de la estrategia, una estrategia que no solo pretende limpiar el nombre de Hunter, sino también, de paso, que nadie se pregunte sobre el papel del propio presidente. Una y otra vez, Biden ha asegurado no saber nada sobre cualquier tipo de negocio ilegal que haya llevado a cabo su hijo, como, en el peor de los casos, mostrar un rostro desencajado que asegurase que jamás se hubiera imaginado que Hunter fuera capaz de esto, especialmente con él como víctima. Pero de víctima podría tener poco. Una de las cosas que destapó Musk, y por consiguiente los medios, fue lo siguiente: Joe Biden se reunió 16 veces con los asociados de negocios de Hunter. Pero vale, es un titular y estoy seguro de lo que ustedes están pensando en este momento. Vale más una imagen que 1000 palabras, así que tenemos imágenes en las que siempre hay algo que se repite. Tenemos a padre e hijo posando con la mejor de las sonrisas, con una serie de asociados que, cosas de la vida, resulta que tienen estas 3 nacionalidades: rusos, ucranianos y chinos. Sí, justo como los asociados de Hunter Biden.
¿Y qué es lo que va a ocurrir en este sentido? Seguiremos con mucho interés los avances de Elon Musk y todo este asunto del portátil del infierno en un nuevo programa de En Dos Continentes a partir de mañana, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.